¿Ya? Gobierno de la República. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia de prensa con motivo de la presentación y apertura de la propuesta de la tercera licitación de la Ronda 1. Como ya es una costumbre de anteriores licitaciones, se encuentran con nosotros la subsecretaria de Hidrocarburos de la CENER, la doctora Lourdes Melgar, también el doctor Miguel Mechmacher, quien es subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el comisionado presidente de la CNH, el doctor Juan Carlos Cepeda. Cada uno de ellos nos dirigirá unas palabras iniciales para posteriormente entrar a la sesión de preguntas y respuestas e iniciaremos con la subsecretaria Melgar. Muy buenas noches a todos. En primer término, yo quisiera felicitar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos por llevar a cabo un proceso de licitación perfectamente transparente, nuevamente como en los casos anteriores que ustedes habían visto, en el caso de la primera y segunda convocatoria, el evento se transmitió en vivo todo el día. Y además quisiera destacar que en el caso de esta licitación había un reto particular, dado el gran número de participantes y el hecho de que se estaban licitando 25 campos, y por ello quiero felicitar al comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, al maestro Juan Carlos Cepeda, y evidentemente a todos los comisionados y al equipo por realizar este evento de una forma tan profesional y tan transparente. Yo quisiera también destacar el éxito de esta licitación. Licitamos 25 áreas contractuales y se asignaron las 25 áreas contractuales. Se trata de campos maduros en tierra, como ustedes saben, y quisiera destacar que se encuentran 5 de ellas en el estado de Chiapas, 7 en Nuevo León, 5 en Tabasco, 2 en Tamaulipas y 6 en el estado de Veracruz. Contamos con la participación intensa de 40 licitantes, y 26 de ellos en forma individual y 14 participaron en consorcios. Quisiera destacar que uno de los objetivos de esta licitación, desde el diseño mismo de la licitación, era sembrar la semilla para detonar la creación de nuevas empresas petroleras mexicanas. Y en ese sentido podemos decir que el resultado del día de hoy cumplió con ese objetivo, dado que contamos con 18 empresas mexicanas que llegaron en primer lugar en esta licitación. Además, algunas de ellas se llevaron más de un campo. Tenemos a una que se llevó 4 campos, a otra que se llevó 3 campos, a 4 más que se llevaron 2 campos. Y en ese sentido, pues estamos empezando a ver este surgimiento de una nueva industria petrolera mexicana, que era uno de los objetivos que nos trazamos, no solamente para esta licitación, sino desde el diseño mismo de la reforma energética que impulsó el señor presidente de la República. También quisiera destacar que esta licitación permitirá detonar la generación de empleos en los estados donde se van a llevar a cabo estas actividades. Y es interesante notar que algunas de las empresas ganadoras son empresas que ganaron en las regiones de donde son originarias.
Tenemos un caso muy específico de una empresa que es del norte, que se llevó campos en Nuevo León, y una empresa de Tabasco, o dos empresas de Tabasco que se llevaron campos en Tabasco, y eso también es una muy buena noticia. De igual forma, destacar que evidentemente esta licitación permitirá incrementar la producción, ayudará a incrementar la producción tanto de petróleo como de gas natural. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la espera a todos los medios de comunicación. Gracias por haber transmitido una vez más esta licitación. En la Comisión Nacional de Hidrocarburos estamos muy satisfechos. Culminamos un tercer ejercicio, una tercera licitación en orden, con pulcritud, con toda transparencia. Ese es el principal objetivo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, garantizar la transparencia, la pulcritud en las licitaciones y en la administración de los contratos. Nos sentimos muy satisfechos con el resultado de esta tercera licitación. Se cumple, como lo señaló la subsecretaria, con el objetivo plasmado por el Ejecutivo Federal en cuanto a que surja una nueva industria petrolera mexicana. Ese es un objetivo tan importante como incrementar el ingreso nacional, como incrementar las reservas de hidrocarburos. De igual nivel de importancia, como lo ha planteado el presidente de la República, es que México tenga y que surja con esta reforma energética una nueva industria petrolera mexicana. Con eso se alcanza este objetivo planteado, lo celebramos. En cuanto a la producción, como ustedes saben, algunos de estos campos ya tienen producción, 19 de ellos. En el caso de estos campos continuarán su producción. Al momento de la firma de estos contratos, las empresas presentarán un plan provisional de producción para mantener la producción, y posteriormente presentarán un plan de evaluación que derivará en un nuevo plan de producción para incrementar la producción en todos estos campos. Estamos previendo que la producción en el pico derivado de estos 25 contratos alcance los 77,000 barriles diarios de petróleo crudo equivalente, lo cual se componen de 36,000 barriles diarios de petróleo crudo, 36,000 barriles diarios de crudo y 204.6 millones de pies cúbicos diarios que se pueden alcanzar en el pico con la producción adicional que resulte de las inversiones en estos 25 campos. Sin más comentarios por ahora, subsecretario. Muy buenas noches a todos. También sumándome a las felicitaciones a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a su presidente, a los comisionados que nos acompañan y a todo el personal de la institución, con el mismo comentario que ya hizo la subsecretaria Melgar. Se llevó el proceso de manera ejemplar, con total transparencia, con total orden, cabiendo destacar que era un proceso con una complejidad mucho mayor que los procesos que habíamos observado anteriormente, tanto por el número de contratos como por el número de licitantes. También resaltar, al igual que lo ha hecho la subsecretaria Melgar y el comisionado Juan Carlos Cepeda, el comisionado presidente, la relevancia del hecho histórico de que se está conformando con esta licitación pues una nueva industria mexicana que puede estar participando, empresas privadas que puedan estar participando en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Pasando a los temas fiscales, a los elementos fiscales de la licitación, el porcentaje de la regalía adicional de las posturas ganadoras se ubicó entre 10 y 86% de los ingresos totales. En promedio, la regalía adicional fue de 55% de los ingresos totales. Como ustedes saben, en el marco fiscal hay una serie de elementos adicionales, impuesto superficial, impuestos sobre la renta,
y también una regalía básica, lo cual implica que se estarán recibiendo alrededor del 63%, ya una vez que sumamos todos estos elementos fiscales, el Estado estará recibiendo alrededor del 63% de los ingresos totales vinculados a estos contratos, con niveles que se estarán ubicando entre el 18 y el 93%, dependiendo obviamente del resultado que hubo en cada uno de los contratos. Entonces, en ese sentido, claramente, al igual que en las licitaciones anteriores, el proceso ha sido un proceso de plena competencia, ha sido un proceso donde han habido posturas agresivas y competitivas y que obviamente aseguran que el Estado mexicano seguirá reteniendo absolutamente toda la renta petrolera. Muchas gracias. Muchas gracias. La primera pregunta corresponde a Alejandra López del periódico Reforma. Hola, buenas noches. A mí me gustaría saber este pico en la producción de 77,000 barriles diarios de petróleo crudo equivalente, ¿en qué fecha los podríamos estar viendo? Si hay algún aproximado de en qué año pudieran estar llegando estos barriles. Segunda, no sé si tienen algún costo estimado de producción, porque muchos de estos campos necesitan recuperación secundaria y terciaria y eso puede elevar los costos. Tercera, me gustaría saber si tienen alguna preocupación de que las empresas, por ejemplo, van a entregar el 93% de sus utilidades brutas al Estado y no sabemos si el 7% restante pueda ser suficiente para mantener los campos en producción y aparte tener una utilidad para la empresa. Y entiendo que en los contratos hay un mecanismo de ajuste si el precio de los hidrocarburos está bajo en el mercado. Me gustaría saber si ese mecanismo se detona con los precios actuales del hidrocarburo. Muchas gracias. Gracias. Si quieres, Alejandra, tomo las dos. La primera parte y el subsecretario de Ingresos tomará las otras. En relación con los 77,000 barriles diarios de petróleo crudo equivalente que se alcanzarán en el pico, conforme estimamos que este pico se alcance aproximadamente en 3 años. En relación con los costos de producción, estimamos en la Comisión Nacional de Hidrocarburos que los costos de estos campos no rebasen los $14 por barril. Se trata de campos, como ustedes saben, campos maduros, en la mayoría de los casos, ya descubiertos, el riesgo geológico es prácticamente nulo. Se trata, en el caso de los yacimientos de aceite de crudos ligero y superligero, entonces estamos estimando $14 por barril. Alejandra, con respecto a la pregunta de si será suficiente para los contratistas, dados los costos de producción y la producción esperada, pues ese fue el cálculo que hicieron justamente los contratistas al momento de poner sus posturas. Entonces, en ese sentido, digamos, ellos conocen y visitaron los cuartos de datos, conocen las características de los campos y habrán hecho sus cálculos correctos para asegurar que ellos pudieran tener rentabilidad al mismo tiempo que estuvieron ofreciendo las regalías adicionales que fueron presentadas durante el proceso de licitación. Con respecto al mecanismo de ajuste, no existe, a diferencia de, ustedes recordarán, todos los contratos hemos incluido un mecanismo de progresividad que se activa cuando tiene sorpresas positivas al alza en precios o en la producción. No existe como tal un mecanismo de ajuste a la baja. Lo único que se ajusta a la baja es el monto de la regalía básica, la cual está establecida en ley y que tiene un valor dependiendo del nivel de precios. Y es una fórmula tal cual que viene en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, donde obviamente lo que se hace es que se observa cuál es el nivel de precios, se incluye ese nivel de precios en la fórmula y se calcula cuál es el nivel de la regalía proporcional, eso con respecto a la regalía básica, donde obviamente sí la regalía tiende a ser menor para precios más bajos y más alta para precios más elevados, pero es un elemento continuo. No es que de repente ese elemento se haya activado por estar observando estos precios actuales, sino que es un factor que está activo todo el tiempo. Corresponde ahora a Nayeli González del diario Excelsior. Gracias. Buenas noches. Tengo
Tres preguntas muy sencillas. La primera, ojalá me pudieran confirmar el monto de inversión. Ahora que ya se adjudicaron los 25 campos, se hablaba de 620 millones de dólares. Me gustaría saber si este monto sigue siendo el mismo o si será superado. También me gustaría saber si la adjudicación de estos 25 superó la expectativa de la Comisión y del Gobierno federal. La tercera sería, muchos de estos campos, ya se nos había comentado, que están en producción y que por el momento es Petróleos Mexicanos quien está realizando inversiones para poder mantenerlos así. Quiero saber también si estos campos cuentan con infraestructura que era de Petróleos Mexicanos, que ahora va a pasar a manos de empresas privadas. ¿Cuándo se le va a determinar el monto a pagar a estas empresas a Pemex o si es que le van a pagar a Pemex por esta infraestructura? Y la última, un poco sobre la fase 4 y 5, seguimos esperando el lanzamiento de la licitación, sobre todo la cuarta. ¿Se va a lanzar este año o ya no se lanza? Gracias. Sí, con mucho gusto. Con relación a la primera pregunta, los 620 millones de dólares son para los primeros 5 años y es un cálculo que se hizo con base a los 25 áreas contractuales. Por lo tanto, pues dado que fueron asignadas las 25, mantenemos ese monto. Si bien a lo largo de la vida de los contratos estaríamos esperando una inversión del orden de 1.100 millones de dólares. Con relación al tema sobre, segunda pregunta se me fue. Perdón, los montos a pagar a Pemex. Sí quisiera destacar que en el caso, primero que nada, no son las empresas privadas las que van a pagar a Pemex. Lo que se prevé es que el Estado pague a Pemex por la infraestructura existente, la infraestructura útil existente, y eso es algo que está en proceso de evaluarse y de pagarse. Cabe destacar que en varios de estos campos actualmente no están en producción, simplemente han estado ahí cerrados durante ya varios años. En algunos casos que sí están en producción, pues Pemex ha venido recibiendo los beneficios de esa producción. Con relación al anuncio sobre las futuras licitaciones, quisiera destacar que en breve la Secretaría emitirá un comunicado en torno a ese tema. Muchas gracias. Ahora corresponde a Sergio Meana del diario El Financiero. Gracias, buenas noches. Nada más mencionaban el tiempo para la producción pico, pero bueno, se espera que estos campos sean los más rápidos en producir. Entonces, ¿cuándo serían las primeras gotas de esta licitación que pudiéramos ver? Y segundo, pues no sé, ustedes que tienen más experiencia internacional, si hay alguna que haya tenido un nivel de éxito parecido o algo con la que se le pueda comparar. Gracias. Gracias. Empiezo contestando. Gracias, Sergio. Tienes toda la razón. Los primeros barriles de petróleo producto de la reforma energética son los que van a venir de esta tercera licitación. Entonces, tengamos presente que hay 19 campos que ya están en producción. Esos 19 campos mantienen su producción y, de hecho, lo que se establece en las bases de licitación es que en los próximos días las empresas nos tienen que presentar, los ganadores de aquellos campos que están en producción, un plan provisional, de tal suerte que la producción no se suspenda en ningún momento. Posteriormente, 140 días después, presentarán un plan de evaluación para finalmente presentar el plan de desarrollo de largo plazo. Pero la mejora en los campos las empezaremos a ver inmediatamente conforme las nuevas empresas, la nueva industria inicia actividades, inclusive con el plan provisional empezaremos a ver seguramente mejoras operativas que vayan mejorando el rendimiento, y es así como tú dices que los primeros barriles de la reforma energética
son resultados de esta tercera licitación. En cuanto a los resultados y la experiencia internacional, y con eso retomo también una pregunta que me quedó en el tintero con Nayeli, estamos gratamente sorprendidos del enorme éxito de la tercera licitación. Particularmente, como tú bien apuntas, si uno voltea al panorama internacional, estos niveles de éxito no se están observando en ningún otro país. Como hemos platicado en otras ocasiones, los porcentajes de asignación en circunstancias de precios promedio pues rondan los 33%, cifras entre 30 y 40%. En este caso se tiene un gran éxito, supera las expectativas de todos, supera las expectativas propias de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y estamos muy gratamente satisfechos con el resultado y sin duda, como tú sugieres, esto es algo que no se está observando en el panorama internacional. Sandra Rodríguez, de Sin embargo. Gracias. Quisiera consultarle cuáles son las medidas de seguridad que estaría ofreciendo el Estado mexicano a las empresas interesadas en la zona de, sobre todo de regiones peligrosas como Tamaulipas y Nuevo León, el norte de Veracruz, etcétera. Y también saber cuáles son estos 6 campos y en dónde están que no están en producción ahorita. Por favor, subsecretaria, gracias. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, yo lo primero que quisiera comentar es que desde que se diseñó y se seleccionaron estas áreas, se estudiaron y se seleccionaron, primero que nada, áreas donde actualmente hay actividad petrolera o que están cercanas a áreas donde hay actividad petrolera y por lo tanto, digamos, son regiones donde la población está acostumbrada a que haya este tipo de actividad. Adicionalmente, en la selección de estas áreas específicas para la tercera convocatoria, se decidió no incluir ningún área donde hubiese una comunidad indígena y por lo tanto no se requiere llevar a cabo la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas. Adicionalmente, a lo largo de estos meses hemos venido trabajando en plena coordinación con las autoridades de seguridad del gobierno federal y de igual forma con los gobiernos de los estados. Es un punto importante porque además han habido visitas y de hecho los licitantes realizaron visitas in situ para conocer las áreas, los campos, las condiciones en las cuales se encontraban. Adicionalmente, yo quisiera destacar que recordemos que la Ley de Hidrocarburos prevé que los contratistas deberán llevar a cabo negociaciones con los propietarios de las tierras o aquellos que tengan derechos sobre los usos de la tierra para garantizar que, digamos, haya acuerdos concretos con base en un modelo de contrato que se está acordando entre la Secretaría de Energía y la SEDATU. También la ley prevé que pueda haber un acompañamiento de forma tal que las comunidades y los propietarios de las tierras tengan un apoyo por parte del gobierno, si así lo desean, o por parte de terceros en estas negociaciones que llevarán a cabo con los contratistas. ¿Qué es lo que se busca y qué es lo que se prevé en la Ley de Hidrocarburos? Que haya beneficios reales que bajen a las comunidades, que los propietarios reciban pagos justos por la ocupación superficial de sus tierras y en ese sentido pues lo que se está buscando es garantizar que se creen desde el principio relaciones positivas que permitan tener círculos virtuosos y por lo tanto aceptación de las comunidades a estos proyectos. Pero pues yo quisiera destacar que ha venido habiendo todo un acompañamiento, hemos venido trabajando de la mano con los gobiernos estatales y de hecho quisiera destacar y agradecer la presencia el día de hoy en este evento de varios representantes de estados que estuvieron acompañándonos a lo largo del día de hoy y creo que justamente este acompañamiento y esta coordinación entre diferentes órdenes de gobierno y de igual forma entre acompañamiento con los contratistas será importante para garantizar que estas actividades puedan realizarse de forma adecuada. Gracias. Gracias. Nada más complemento, me preguntas
sobre los 6 campos que no tienen producción. Son 4 en Tabasco, 1 en Chiapas, 1 en Veracruz. En el caso de Tabasco es Tajón, Paraíso, Mayacaste, Calicanto. En el caso de Veracruz, Pontón, y en el caso de Chiapas, Secadero. La última pregunta corresponde a Catherine Smith de Upstream, un periódico noruego. Hola, muchas gracias por hablarnos. ¿Ustedes pueden elaborar un poco sobre por qué ustedes piensan que han sido este nivel alto de interés y competencia? ¿Es una cuestión del modelo de contrato? ¿Es una cuestión de garantías más bajas? ¿Y hay algo para aprender para las siguientes rondas de ese éxito? Con mucho gusto, agradezco su pregunta. Yo lo que quisiera reiterar es que esta licitación fue diseñada específicamente para fomentar la creación de nuevas empresas mexicanas que participen en la industria petrolera. Y en ese sentido podemos notar, si revisamos cómo se hicieron los criterios de precalificación para la primera, para la segunda y ahora para la tercera convocatoria, cada una se ha ido adecuando al requerimiento del proyecto en sí. ¿A qué me refiero? Pues en el caso de la primera y segunda convocatoria, los criterios de precalificación eran específicamente para empresas que pudiesen demostrar que tenían las capacidades para operar en agua. Aquí lo que se buscó es que fueran, digamos, más que una empresa en sí, los equipos de trabajo los que pudieran acreditar las capacidades. En ese sentido también, dado que estos son proyectos mucho más pequeños, los requerimientos de capital también se ajustaron a esta cuestión y por lo tanto ustedes pudieron ver que había proyectos tipo 1, que fueron los primeros 4 campos que se licitaron el día de hoy, y proyectos tipo 2, que son proyectos mucho más pequeños que por lo tanto requieren de mucha menor inversión. Un punto que quisiera yo destacar y que sin duda es algo que nosotros celebramos desde la Secretaría de Energía es el hecho de que varios de los participantes el día de hoy tampoco son empresas que sean extrañas a la industria petrolera. Varios de los participantes son empresas que han sido contratistas de Pemex y en algunos casos son empresas que tienen más de 40 años de experiencia en la industria petrolera mexicana. Y por lo tanto celebramos que de alguna manera el día de hoy se gradúan a ser empresas operadoras que de alguna manera irán también pudiendo acreditar estas capacidades para poder participar en proyectos de mayor envergadura en el futuro. Por lo tanto, yo creo que uno de los temas a destacar y que también, digamos, son clave del éxito el día de hoy es el hecho de que logramos justamente generar este nuevo ecosistema de empresas mexicanas que podrán irse graduando. No obstante, quisiera destacar que adicionalmente a la participación de empresas mexicanas, también tuvimos la participación de empresas de otras partes del mundo y en particular yo quisiera comentar que el día de hoy una de las empresas que se llevó 3 campos es una empresa canadiense que está listada en bolsa. Entonces, esto me lleva un poco a también hacer notar que el contrato y las condiciones de este contrato pues son competitivos a nivel internacional, dado que hay empresas que vienen de otras partes del mundo. Tuvimos hoy también entre las ganadoras en un consorcio a una empresa holandesa y a una empresa estadounidense, y eso nos da muestra de que estos contratos son competitivos y que México es un país que atrae inversión extranjera, que da esa certidumbre a los inversionistas. Gracias a usted. Muchísimas gracias a todos por su presencia en esta sala. Muy amable.